Mi nombre es Eugenia Sic, yo soy archivista del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI, que está en Buenos Aires, Argentina. El CEDINCI nació en el año 1998 con el objetivo de reunir un acervo múltiple, muy diverso, muy rico e inhallable de las distintas expresiones político-culturales de las izquierdas argentinas. Esa distinción inicial luego fue ampliamente superada. Hoy en día en el CEDINCI podemos encontrar diversos tipos de materiales vinculados a un montón de corrientes político-culturales, un gran acervo de publicaciones de diversas empresas, no solo vinculadas a las izquierdas, sino a la cultura de un país y de una región en particular, ya que el CEDINCI hoy en día es un centro de referencia a nivel latinoamericano. Algunas de las características principales del CEDINCI son, por un lado, que es un centro de documentación e investigación, como el nombre lo indica. Por lo tanto, tiene dos objetivos principales: el acopio de materiales que hasta la fundación del CEDINCI no estaban disponibles en ninguna otra institución pública ni privada del país. Eran materiales que estaban en manos de coleccionistas o de personas que se dedicaban a la investigación histórica, por ejemplo, y que lo socializaban en círculos más pequeños. O también se trataba de materiales que estaban disponibles en acervos, en instituciones del exterior, por lo cual, si una persona necesitaba indagar, por ejemplo, acerca del riquísimo movimiento de anarquista argentino, tenía que ir a consultar a instituciones como el Instituto de Historia Social de Ámsterdam o el Instituto Iberoamericano de Berlín o a instituciones de Estados Unidos, por ejemplo. La apuesta del CEDINCI a recuperar originales, también a conseguir copias de algunos de esos materiales que están en esas instituciones anteriormente mencionadas, justamente es una apuesta a la apertura, es una apuesta a la potencia de la propia voz, de las distintas expresiones de los sectores subalternos, de los grupos contestatarios, de las experiencias revolucionarias que hasta ese momento no se encontraban sistemáticamente, como decía antes, no eran voces que pudieran escucharse tan fácilmente, que pudieran leerse tan fácilmente en otros archivos, en otras bibliotecas, en otras hemerotecas públicas o especializadas de la Argentina y de Latinoamérica en general, sacando algunas honrosísimas excepciones. Como decía anteriormente, el CEDINCI además es un centro de investigación. Eso quiere decir que ese trabajo de acopio de los materiales nunca estuvo escindido de un interés por instalar una agenda historiográfica, por abrir nuevas líneas de abordaje a partir de esos nuevos archivos, pero no solo con los documentos que custodia el CEDINCI, sino también una agenda historiográfica que se nutra de las fuentes que estén en todas las instituciones del país.
esa agenda de investigación se traduce en jornadas, se traduce en charlas, se traduce en la publicación del anuario Políticas de la Memoria y se traduce también en una forma de trabajar con los archivos y también una forma de insertar el debate público sobre los archivos, sobre la archivística, de una manera muy fuerte y muy singular y muy novedosa para el contexto argentino. Los cambios en la disciplina archivística particularmente, los cambios en las políticas de archivo en nuestra región y también los cambios socioculturales, las transformaciones socioculturales que, que nos atraviesan de cerca para poder contextualizar eh, el surgimiento, la existencia, los proyectos del CEDINSI en un contexto más amplio, que eso va a enriquecer y valorizar esa experiencia de una forma mucho más nutrida. Uno de los cambios más importantes de la disciplina es la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Eso ha modificado sustancialmente los procesos de trabajo con los archivos analógicos, pero también ha introducido la gran problemática de los documentos que ya nacen digitalmente, que están en cualquier archivo personal o institucional, en cualquier computadora, en distintas plataformas, etc. Esta problemática ha sido abordada desde diversos protocolos, diversas iniciativas, diversos desarrollos de software y esto se va a ir incrementando con los años porque es un tipo de memoria que crece enormemente y a la que hay que darle respuesta. Una de las tareas de la archivística hoy en día es garantizar que los registros digitales que se producen en las instituciones o las personas en sus casas tengan una durabilidad en el largo plazo, que sean fiables y que se pueda reconocer esa integridad. Sabemos también que es mucho más fácil poder adulterar las marcas que le dan una cierta autenticidad a un documento. No por nada atravesamos una época de noticias falsas, digamos. Hay muchas más sospechas sobre la documentación, sobre las fuentes, en un contexto como el entorno digital. Pero antes que eso, también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación eh, han, han hecho repensar muchísimo la forma en la que quienes trabajamos con archivos eh, ponemos en acceso a esos documentos, incluso los documentos en papel, los documentos más antiguos que podamos tener en nuestros acervos. Por un lado, cómo contamos qué es lo que tiene el archivo y por eso en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, se han dado un montón de cambios en los estándares que se utilizan para describir los archivos. ¿Qué es esto? La forma en la que contamos qué es lo que tiene nuestro archivo,
cómo lo hacemos disponible, cómo hacemos que sea más fácilmente recuperable y por un público más amplio. Quizás hasta hace muy pocos años había que conocer a una institución, inferir que tenía un determinado fondo de archivo y tratar de rastrear en un instrumento en papel, si es que estaba construido, a través de algún índice o alguna guía de ese archivo o un inventario, cuál era la información que estaba disponible, digamos, cómo estaba clasificado ese fondo, cuántas cajas tenía, qué temáticas se podían encontrar allí. Hoy en día se ha avanzado muchísimo en cómo contamos qué es lo que tiene un archivo. Primero, por esta ventaja de las herramientas informáticas disponibles en la web, que disponibilizan la información en la web. Pero además de eso, también la archivística se ha dado cuenta, como disciplina de alguna manera, que es necesario reforzar cómo se construyen los relatos alrededor de un determinado archivo, cómo describo, cómo represento la información, que han puesto en cuestión muchísimo más la idea de cuáles son los cimientos últimos de la labor archivística, de nuestra tarea archivística y de qué hay en los archivos, quién dice qué es lo que hay acerca de los archivos, cómo se dice, qué se está omitiendo, qué representaciones estamos elaborando, cuál es el poder de los archivos, cuáles son los silencios, cuáles son las cuestiones que se visibilizan y sobre todo cuáles son las disputas. Muchos de estos cambios teóricos de alguna manera ponen a los conflictos y a la interdisciplinariedad en escena de una forma súper rica que nos ha permitido crecer muchísimo y eso redunda en una visibilidad social mucho mayor. ¿Cómo podemos ver esto en el caso argentino? Quizás en una cierta lógica latinoamericana. Por un lado, tenemos una política de archivos que más bien no lo es, con muchos vacíos legales, en algunos casos la legislación existe, pero es absolutamente obsoleta o ineficiente. También tenemos muchos vacíos en lo que respecta a la formación, a la falta de reconocimiento profesional y a una valorización de los archivos en general. Sin embargo, el contexto muy lentamente fue cambiando y hoy en día estamos en un escenario en el que podemos llegar a ser un poco optimistas con qué es lo que va a pasar con la disciplina archivística y con la apertura, la consolidación, la difusión de distintos archivos, así también como con políticas públicas claras. Creo que estamos en un momento en el que de a poco se va creando una masa crítica y eso responde a diversos fenómenos que
que ya tienen unos años. En líneas generales me refiero a, en primer lugar, la consolidación de los regímenes democráticos. Eso en toda la región ha sido un impulso para políticas de archivo más sistemáticas, pero desde ya eso no es suficiente en absoluto. Pero bueno, es un marco que en líneas generales ha por lo menos modificado cierto paradigma. Pero sobre todo en el caso argentino, esa particularidad de la relación entre la consolidación de los regímenes democráticos y el acceso a los archivos tiene que ver fundamentalmente con las luchas de los movimientos de derechos humanos, que han puesto el tema de la apertura de archivos estatales de diversa índole, como pueden ser los de ministerios, los de las Fuerzas Armadas, los de las direcciones de inteligencia a nivel nacional, como en niveles inferiores de la infraestructura estatal. También esa política activa ha redundado también en la apertura de otros tipos de archivos, de rescatar las experiencias políticas, las experiencias militantes en líneas generales. Esto a su vez también está vinculado con otro proceso que es la consolidación de nuevas corrientes historiográficas y nuevos abordajes en las humanidades en general, donde la importancia del archivo está mucho más presente en los últimos años en las producciones bibliográficas, en los esfuerzos también por buscar nuevos documentos, nuevos relatos, nuevas preguntas. En ese sentido podemos hablar de la historia social, la historia cultural, la historia intelectual, los estudios acerca del libro y la edición, entre otras muchas formas de abordaje del pasado que han demandado otros nuevos archivos. No puedo dejar de mencionar el aporte de los activismos feministas y de los movimientos por la diversidad sexogenérica, por ejemplo, a la hora de interpelar al archivo, de producir nuevas demandas, nuevas lecturas, nuevas aperturas. Toda esa conjunción, tomando ese ejemplo, pero pueden ser otros, entre el activismo político, los diversos desarrollos académicos y a su vez también las mutaciones en la teoría y práctica archivísticas, lo que vamos viendo es unos cambios en diversos ámbitos y la apertura efectiva de nuevos archivos.
eh, y por la propia experiencia del CEDINSI. Eh, su, su fundación, su desarrollo, su consolidación, los proyectos que lleva adelante, que son los que vamos a ver ahora, lo que están diciendo es, se puede hacer con poco, con voluntad, con una sensibilidad acerca de los materiales, con una sensibilidad acerca de el acceso, de la accesibilidad pública a los archivos, y también, digamos, con una sensibilidad a la intervención política en materia de archivos. En ese sentido, una de las grandes características de la agenda que ha instalado el CEDINSI es la que tiene que ver con los archivos personales. ¿Qué es un fondo de archivo personal? Aquel formado por la documentación generada, recibida, agrupada por una persona en el desempeño de sus actividades, tanto profesionales, en un sentido amplio, como personales. A lo largo de toda su vida, esa documentación puede presentarse en distintos formatos, en distintos soportes, y por lo general su organización responde a criterios muy subjetivos. Había muy pocos archivos personales accesibles hasta hace muy pocos años en la Argentina, y como fenómeno de estudio es un fenómeno también bastante reciente para la archivística. Si bien estuvieron siempre presentes en repositorios, desde que se consolidó la archivística moderna en el siglo XIX, estaban más bien reservados a colecciones raras, raras por su singularidad, y por lo general, digamos, circunscripta a una élite de varones de mucha importancia en la política o en las letras, por ejemplo. En los últimos años ese panorama ha cambiado en cuanto a la producción de bibliografía sobre el tema, que es lo que he dicho anteriormente, la producción de instancias de discusión en las que el CEDINSI ha contribuido muchísimo, como por ejemplo 2 congresos sobre archivos personales, y un montón de artículos en el Anuario de Investigación Políticas de la Memoria, pero sobre todo también con la apertura efectiva de fondos personales de diversos perfiles. Y en esa riqueza y diversidad de perfiles, también el CEDINSI es una institución pionera a la hora de mostrar un universo de fondos accesibles que no estaban presentes en otras instituciones. Fondos de militantes políticos, editores, activistas de distintos movimientos sociales, de distintas corrientes políticas, no solo de las izquierdas, aunque el nombre y el objetivo del centro así lo indican. Hay un universo muy amplio de corrientes políticas representadas en los fondos, también fondos personales de investigadores, de personas que quizás no han sido para nada conocidas, sino que justamente su importancia radica en una participación mucho más sutil, mucho más cotidiana quizás en el entramado de una organización, y no eran para nada grandes figuras. Desde ya también la forma en la que se han ido recolectando, o sea, el CEDINSI en muchos casos, y sobre todo su director, no espera a que las donaciones lleguen a la institución, sino que hay una política activa de contactar donantes, de ir
a buscar esos fondos, de tratar de rastrear todas las huellas y pistas de lo que ha pasado con acervos importantísimos de los que hoy en día no se sabe absolutamente nada. Todo eso también es parte de una política de archivos que se va construyendo y que ha sido muy iluminadora para otras instituciones. Hoy en día es más común encontrar instituciones que salen a buscar fondos de archivos personales, por ejemplo, o fondos de archivos de distintas organizaciones públicas o privadas, pero sobre todo privadas, como las organizaciones de la sociedad civil. Hoy en día, como decía, eso es un escenario más frecuente, pero es un fenómeno relativamente reciente y donde la experiencia del CEDINSI tiene mucho que ver con eso. Todas estas estrategias de trabajo con los archivos no solo tienen que redundar en la identificación, organización y puesta en acceso de un fondo personal y también su descripción, sino que también tienen que ver con poder generar una conciencia patrimonial más amplia, poder dar cuenta de que también no son historias superadoras sin problemas, sino justamente poner todo el tiempo el carácter conflictivo y contradictorio de tratar de consolidar políticas de archivo en un país donde el respaldo de las instituciones públicas es muy complicado y va cambiando con los años, con las gestiones, y no hay instituciones macro que hayan podido consolidar una política en el largo plazo para responder a todas las demandas que necesita una política de archivos integral y diversos tipos de instituciones que custodian fondos de archivo, tanto públicos como privados, y a todas las demandas que aparecen a partir de los desafíos de la era digital. El CEDINSI en los últimos años ha profundizado muchísimo su apuesta por el acceso digital a los documentos. Desde ya hace varios años tiene su catálogo bibliográfico y hemerográfico disponible en línea. Ya hace muchos años que usamos el sistema COA. Luego desarrollamos el catálogo del área de archivos y colecciones particulares bajo el sistema Atom en el año 2012 y fuimos la primera institución en tener ese catálogo público bajo esa plataforma disponible online en la Argentina. Luego desarrollamos el portal Imagoteca, que es una colección de imágenes digitales, también bajo el sistema Atom. Luego surgió uno de los proyectos más ricos y más conocidos y más difundidos del CEDINSI, que es el portal América Lee, que tiene muchísima visibilidad. Luego
más recientemente también se ha desarrollado el sitio Exhibiciones Cedinsi, y desde ya, digamos, estas transformaciones digitales se acompañaron de una renovación en sus contenidos web, también un viraje del Anuario de Investigación Políticas de la Memoria hacia la plataforma Open Journal System, y también una mayor presencia en la comunicación en redes sociales. Les invito entonces a que veamos estos recursos, estas plataformas que dispone el CEDINSI hoy en día, que se pueden acceder desde cualquier rincón del planeta. El catálogo de la biblioteca lleva casi 10 años desarrollado bajo el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria COA, que es muy utilizado en la Argentina y en otros países. Es un sistema de código abierto y gratuito, y permite a las personas que consultan realizar búsquedas simples y avanzadas, poder confeccionar listas tanto públicas como privadas que funcionan como bibliografías. También permite a las personas que integramos el equipo del CEDINSI poder gestionar los procesos internos de la biblioteca, y también es un sistema que desde ya permite una catalogación bajo estándares internacionales, que se pueden compartir. Podemos compartir los registros con otras bibliotecas y a su vez también nutrirnos de la catalogación que se realiza en otras instituciones. En el área de archivos y colecciones particulares utilizamos el sistema Access to Memory o ATOM, que también es un sistema de código abierto y gratuito que se utiliza en distintas partes del mundo para las instituciones que custodian fondos de archivo. Una de las ventajas que tiene este sistema es que ya se encuentra vinculado a los estándares internacionales que propone el Consejo Internacional de Archivos, lo que nos permite hacer descripciones que puedan ser estandarizadas y eventualmente intercambiarlas y migrarlas a otras plataformas con mucha facilidad. A su vez, también en ese sistema se pueden subir objetos digitales que pueden ser documentos visuales o audiovisuales, y también documentos textuales, lo que nos permite también, en una institución tan pequeña como el CEDINSI, poder tomar diversas soluciones de visualización para nuestras descripciones archivísticas de acuerdo a los tiempos, a la importancia o a los trabajos que se fueron haciendo a lo largo de los años, incluso cuando no contábamos con un sistema online. Entonces podemos subir inventarios o índices u otro tipo de instrumentos de descripción en un formato como el PDF, y también va a buscar adentro del PDF. Desde ya, otra de las ventajas que tiene este sistema es que se puede representar la estructura de un fondo de archivo, ya que la descripción de los fondos de archivo es multinivel. Se empieza por la descripción general del fondo y luego sus niveles inferiores, que pueden ser sus secciones, series, subseries, unidades documentales simples o compuestas. Además, también nos permite poder describir colecciones, que también tenemos y que también es una de las especificidades de esta institución, que es acopiar colecciones de documentación que no se encuentran en otros repositorios, como pueden ser las de volantes o afiches político-culturales, y otro tipo de documentos que forman parte de una producción
visual y textual de las distintas corrientes político-culturales y que lamentablemente se resguardan muy poco. En el año 2015 se hizo accesible al público el portal Imagoteca, la colección de imágenes sociales y políticas del CEDINCI, que está compuesta en primer lugar por el acervo fotográfico de un fondo personal, que es el de Alfredo Alonso, que gustaba de fotografiar de forma amateur diversas manifestaciones, sobre todo de la década de 1970 y de 1980 en la Argentina. También allí se encuentra el acervo del diario La Razón, que comprende imágenes desde los primeros años del peronismo hasta la década del 70. Y también podemos encontrar en el portal Imagoteca diversas colecciones de retratos, de volantes, de afiches, de ilustraciones que se encuentran tanto en las tapas como en los interiores de las publicaciones periódicas o de los libros, porque es una apuesta a enriquecer una iconografía que aún requiere ser explorada, que cada vez adquiere mayor interés y que justamente estamos al día de hoy tratando de mejorar la plataforma, quizás migrarla a otro sistema y a su vez incrementar ese acervo de imágenes disponibles que creemos que son muy útiles y muy ricas para toda la sociedad y nuestra memoria. El portal América Lee fue creado en el año 2016 y actualmente ya tiene 180 títulos. Comprende revistas del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, y el espectro geográfico es todo el continente latinoamericano. Allí se encuentran publicaciones políticas y culturales en un sentido muy amplio, por ejemplo, revistas literarias, revistas sobre artes plásticas, revistas sobre humor gráfico, entre muchas otras. Cada publicación viene con un índice para poder rastrear los materiales y también se utiliza el sistema OCR de reconocimiento de texto para poder buscar allí. Abarca publicaciones de diversos movimientos sociales y en muchas oportunidades hay un estudio de una persona que es especialista en la materia para poder aportar muchísima más información sobre esas revistas. Uno de los proyectos más ambiciosos es la puesta en acceso de La Protesta, el periódico anarquista más grande en duración y en relevancia de la Argentina, que duró más de 100 años. Desde su fundación, el CEDINCI, además de ser un centro de investigación y un centro de documentación, también se propuso montar distintas muestras en donde los materiales disponibles en la institución sean una figura central, un insumo principal, pero que a partir de allí se puedan trazar nuevas narrativas y hacer curadurías en base a diversas temáticas de las muy variadas que se pueden encontrar. En el año 2018 se decidió que esas muestras no queden solamente para quienes vengan a la sede a visitarlas y que permanezcan un corto periodo de tiempo, sino que se creó el sitio Exhibiciones CEDINCI para que desde ese momento en adelante las muestras que se realicen de forma presencial
queden permanentemente disponibles en línea con ciertas facilidades técnicas que también permite esta plataforma, que son, por ejemplo, la posibilidad de buscar dentro del sitio de muestras, o sea, se puede recorrer la muestra como un itinerario, como cualquier otra exhibición, pero a su vez también se pueden buscar documentos puntuales, se pueden visualizar y esos documentos a su vez nos van a referenciar a los catálogos del CEDINSI o a las plataformas ya existentes si están disponibles online. Por lo tanto, es otra poderosa herramienta de visualización que este último año ha crecido muchísimo debido a la necesidad de compartir gran parte del acervo de forma virtual. Además, en la página web del CEDINSI se pueden consultar distintas publicaciones, las actas de distintas jornadas que se han llevado adelante en la institución, así como también algunos libros de ediciones CEDINSI. El Anuario de Investigación Políticas de la Memoria, además, ha desarrollado recientemente una nueva página web bajo el sistema Open Journal System, que permite buscar distintos artículos, permite consultar la publicación en su totalidad de forma gratuita y abierta desde cualquier parte del mundo. El año pasado, además, con motivo de la realización del segundo Congreso Internacional sobre Archivos Personales, desarrollamos una página web con información sobre las jornadas, pero además donde se pueden consultar no solo las actas de los 2 congresos sobre archivos personales y una jornada previa sobre archivos que abarcaba diversos tipos de archivo, sino también que se pueden ver allí videos y algunas de las presentaciones de la jornada sobre archivos personales. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad y de interés todo lo que hemos presentado en este video. Estamos llevando adelante además otros proyectos que si luego nos siguen en las redes sociales del CEDINSI o se contactan con alguna de las personas que integran el equipo, podrán enterarse. La invitación a participar y a proponer siempre está abierta e insisto, lo que queremos es consolidar políticas de archivo, no solo para archivos personales, no solo vinculados al entorno digital, sino políticas de archivo muy amplias que tengan en cuenta diversos aspectos, así que queremos que este video sea una invitación a que cada vez más personas puedan replicar diversas experiencias como estas u otras y que fortalezcamos una red de instituciones que estamos tratando de proponer nuevas innovaciones en materia de archivística, de bibliotecología y en nuestro caso también en la relación de los archivos y la historia. Muchas gracias.